Bueno, ¿cómo les va? Espero que bien. Bueno, en este video vamos a explicar el método científico. ¿Qué es el método científico? Como lo dice su palabra, es un método que consiste de determinados pasos por el cual la ciencia obtiene nuevos conocimientos. Podríamos decir, obtiene nuevos descubrimientos y puede brindar a la humanidad explicación a determinados acontecimientos o fenómenos naturales. Bueno, como dijimos recién, el método consiste en determinados pasos. El primer paso del método científico es la observación. Recuerdan que en otro video hablábamos de la antigua Grecia, citábamos a los filósofos. Los antiguos filósofos eran muy observadores del mundo que los rodeaba y empezaron a hacerse cuestionamientos sobre determinados acontecimientos naturales, como por ejemplo, por qué llueve, por qué sale el sol a determinada hora, por qué el sol se oculta a determinada hora, por qué cuando llueve hay truenos, por qué cuando llueve se forma un arco iris. Y empezaron a intentar dar respuestas lógicas a esos acontecimientos naturales, descartando creencias mitológicas de la época, que también buscaban dar respuesta a esos acontecimientos naturales, pero no sé, si había truenos porque Zeus se enojó, por decir algo. Pero no, los filósofos empezaron a tratar de dar respuestas. Y empezaron a utilizar este método. O sea, el primer método es la observación. Llevado a un ejemplo doméstico para que se pueda ver de forma más gráfica, supongamos que yo vivo en la provincia de Catamarca. La provincia de Catamarca es una zona donde se instalan muchas minas. Y yo en mi casa tengo un jardín que lo riego todas las mañanas con el agua corriente de mi casa. Pero un día observo que las plantas se empiezan a secar. Entonces me empiezo a cuestionar por qué si yo hago lo mismo, riego siempre con el agua corriente de mi casa, ahora las plantas se secan. Me entero que en mi ciudad se instaló una mina de oro. Entonces empiezo a investigar si los componentes que utilizan las minas de oro pueden afectar el agua que llega por los acueductos a los hogares. Y descubro a través de esa investigación que utilizan mercurio y que el mercurio, o sea, contamina el agua que llega, que es la que yo estoy regando las plantas, ¿no? Y que el mercurio mata la vida vegetal. A través de investigación, hago ese descubrimiento. Entonces ahí ya estoy en condiciones de plantear una hipótesis, que es una proposición, que busca dar explicación a lo que está sucediendo. Entonces diría que en la hipótesis, el mercurio que contaminó el agua y que está llegando a mi casa, es el que está matando mis plantas. Pero ¿qué pasa? Esa hipótesis tiene que ser probada, tiene que ser sometida a experimentación. Y ahí ya tenemos otra etapa del método científico. Dijimos observación, dijimos una etapa de investigación, planteo de hipótesis, y ahora estamos en la etapa de experimentación. ¿Cómo sería la experimentación en este caso, en este ejemplo que estoy utilizando? Supongamos, bueno, vamos a poner a prueba mi hipótesis, a ver si se comprueba o la tengo que descartar. Un sector del jardín lo riego con la misma agua corriente y otro sector lo empiezo a utilizar agua envasada que compro en otro lugar, no sé, o agua mineral, supongamos. Y bueno, entonces al hacer esa experimentación veo que el sector del jardín que lo riego con agua mineral, las plantas no se mueren. Entonces se prueba mi hipótesis.
el mercurio que contaminó el agua que viene de la mina es el que está matando las plantas, ¿no? Pero supongamos que eso no sucediera, que yo riego un sector con agua mineral y las plantas se siguen secando. Entonces ahí mi hipótesis quedaría descartada, porque podría ser, no sé, por el aire que está contaminado, no sé. Si mi hipótesis se descarta, yo tengo que volver para atrás en esta etapa, en estos pasos del método científico y volver a elaborar una nueva hipótesis. Y también volver a someterla a experimentación. Pero bueno, supongamos que en la experimentación la hipótesis quedó probada. Entonces, la hipótesis probada se convierte en una teoría, en un nuevo conocimiento. Muchas veces también esa teoría se le hacen nuevos experimentos. Pero bueno, vamos a redondear en que ya la hipótesis está probada, se hicieron todos los experimentos necesarios y estamos en las conclusiones, en una nueva teoría. Esa nueva teoría, que cuando hablamos de teoría en ciencia hablamos de información probada, es la que se da a conocer al mundo. Doy a conocer al mundo un nuevo conocimiento. A través del método científico llegué a un nuevo conocimiento. Obviamente que ese nuevo conocimiento perdura hasta que venga otra persona y utilizando el método científico pueda probar algo distinto. Pero hasta que eso no suceda, mi conocimiento es el que predomina para ese nuevo saber o demás. Y ese que comunico a la humanidad. Entonces, repasando, tenemos una primera etapa de observación, donde observo determinadas cuestiones que me disparan preguntas. Entonces tengo una segunda etapa donde investigo, de investigación, para tratar de dar respuestas a esa pregunta. Esa investigación me va a llevar a una proposición. La proposición es la que va a tratar de dar respuestas a los cuestionamientos, que sería la hipótesis. Pasa esto, como dijimos recién, las plantas de mi casa se secan por el mercurio que contaminó el agua. Esa sería la hipótesis. Pero toda hipótesis tiene que ser probada en la etapa de experimentación. Y ahí tenemos la etapa siguiente, la etapa de experimentación. Y después teníamos las conclusiones, la teoría final y las conclusiones. Esos serían los pasos del método científico. Lo voy a dejar igualmente plasmado en un texto para que lo tengan para leerlo. Bueno, hablando de una cuestión actual, de la vacuna del coronavirus, en este momento la vacuna, como ustedes saben, está en la etapa de experimentación. Una vez que se concluya la etapa de experimentación, la ciencia va a estar en condiciones de comunicar a la humanidad que ha hecho un nuevo descubrimiento, que es la vacuna del coronavirus. Y bueno, estaría solucionado el problema. No es tan sencillo, pero bueno, en rasgos generales es así. Una vez que se termine esa etapa de experimentación, la vacuna está pasando por los distintos pasos del método científico, y una vez que la experimentación tiene varias etapas, bueno, como hablamos también en clase B, experimentación con animales, con humanos, primero con un grupo de humanos, después con un grupo de humanos más grande, tiene un montón de etapas. Pero una vez que se concluya esa etapa de experimentación, que se prevé que será, no sé, para fines de año, obviamente que se están acelerando los tiempos lo más posible, por lo que está afectando la economía, la pandemia, la ciencia va a dar a conocer a la humanidad un nuevo descubrimiento, la vacuna del coronavirus. Así que bueno, este sería lo que les quería explicar en esta clase. Cualquier pregunta obviamente me la pueden hacer por mail o en el campus, o bueno, ahora cuando nos estemos viendo en la clase en vivo. Igual esto creo que no presenta mayores dificultades.
Y bueno, además dejé un texto que es parte del marco teórico para leer, así que también lean eso porque tanto esto como el método científico o el texto y otras cosas más que voy subiendo eh, van a estar todo incluido en el trabajo que realicemos para esta unidad. Bueno, que sigan bien.